Muy bien, continuamos en Universidad Noticias. Se lo decíamos, estamos con José Vargas, director de Valuecom. La consultora ha hecho un informe sobre la canasta familiar que ronda los 19.000 pesos. Y lo queremos desmenuzar, a ver por qué este valor que ha hecho la consultora. Lo saludamos. José, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá nuevamente. Por favor, el gusto es nuestro. Antes preguntarte y hacer la diferenciación, canasta básica total, canasta básica alimentaria, ¿qué dato o en qué se basa el informe de Valuecom? Bueno, los niveles de pobreza y de indigencia en nuestro país se miden en base a las líneas de pobreza y las líneas de indigencia. La línea de pobreza se mide en base a la canasta básica total y la línea de indigencia se mide en base a la canasta básica alimentaria. Exacto. Una familia, en principio, que no cubre la canasta básica alimentaria formaría parte de los indigentes y quien no cubre la canasta básica total forma parte de los niveles de pobreza. Valuecom mide la canasta básica total en la provincia de Mendoza con un valor de 18.990 para el mes de julio, es decir, estamos hablando de 2 adultos y 2 chicos en edad escolar. Esta es la conformación de una familia tipo con los gastos mínimos e indispensables que necesita una familia para poder llegar a fin de mes en condiciones dignas. ¿Cuáles son estos gastos en forma concreta? ¿Podemos detallar algunos de ellos? Los gastos, según el patrón de consumo promedio que tiene una familia en nuestra provincia, se compone de los siguientes rubros: alimentos y bebidas, educación, transporte, gastos en salud y atención médica, indumentaria, impuestos y servicios. Es decir, estamos hablando de una canasta mínima e indispensable. Y además incluye alquiler, el alquiler mínimo. No estamos hablando de esparcimientos ni otro tipo de gastos que no podrían llegar a aumentar esta canasta. Es lo mínimo indispensable que necesita una familia para cubrir sus requerimientos mínimos y teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales mínimos que necesita una familia que tiene 2 chicos en edad escolar. Y con estos datos, ¿cuántos pobres habrían en Mendoza? Aproximadamente un 33% según nuestros últimos relevamientos en la provincia de Mendoza. Comparado con diciembre del año pasado, ha aumentado en un 4% la cantidad de pobres, teniendo en cuenta que durante los primeros 6 meses del año la canasta básica subió muy fuerte y la inflación también subió mucho. Es decir, hubo un reacomodamiento muy fuerte de los precios en la economía y fundamentalmente donde se sintió más fuerte el impacto es en los rubros que componen una canasta básica. El resto de los rubros, algunos subieron, otros han bajado, pero los rubros que componen la canasta básica es donde mayor impacto tuvieron los incrementos de precios. Y se ha hablado mucho de tarifazo. ¿Las tarifas del gas, de la luz y demás impactan en esta canasta? Sí, impactan totalmente, impactan de lleno. Es decir, el rubro impuestos y servicios es uno de los que más fue afectado porque recordemos que en la primera parte del año el gobierno provincial y también el gobierno nacional reacomodaron las tarifas de la mayoría de los impuestos nacionales y provinciales y eso hizo que en los primeros 2 meses del año el impacto fuera muy fuerte en la canasta básica, fundamentalmente en los impuestos que se pagan de manera provincial y en muchos casos las tasas municipales también se reacomodaron hacia arriba. Por lo tanto, ese fue un rubro que tuvo un fuerte impacto. Después, las tarifas de servicios públicos también hizo lo suyo, con lo cual tuvimos un salto muy fuerte en la canasta básica total en 3 rubros fundamentales. En el rubro impuestos y servicios, en el rubro atención médica y gastos para la salud y en el rubro alimentos y bebidas. Son los que más crecieron en los 7 meses del año. Teniendo en cuenta, hablabas del reacomodamiento de las tarifas. La idea, según el gobierno, tanto nacional y provincial, es que esto no siga subiendo o de manera tan impactante, digamos, en los próximos meses. ¿Qué tendencia tienen para los próximos meses? Y también te pregunto, ¿cada cuánto ustedes miden la canasta básica total? Como para ver si se entra en una meseta, si sube o baja o qué tendencias hay. La canasta básica total, conjuntamente con los niveles de inflación en la provincia, lo medimos mes a mes. Es decir, los últimos 5 días del mes ya hacemos el relevamiento. Cada 6 meses medimos niveles de pobreza en la provincia de Mendoza y un ranking también a nivel nacional. Lo que vemos es que en lo que queda del año difícilmente los indicadores de inflación cambien considerablemente. Probablemente tengamos alguna pequeña baja en la tasa de inflación que veníamos viendo en los meses previos, pero difícilmente caiga considerablemente. El gobierno está sumamente contento porque estiman que probablemente oficialmente les puede dar 2,5 el valor del INDEC para el mes de julio. Sigue siendo un valor muy alto todavía porque hay países que tienen 2,5 en un año y nosotros nos ponemos contentos por tener 2,5 en un mes. Claro. Entonces, bueno, eso es paradójico, pero vamos a tener una segunda parte del año inflacionaria, no tanto como la primera,
pero va a ser que el año terminemos entre un 40 y un 42% anual, que es muchísimo. José, en casi 19.000 pesos, decías, está fijada la línea de pobreza en Mendoza. Más o menos, ¿cuál es el promedio de los salarios en Mendoza? Es decir, ¿cuánto gana una persona que trabaja y que tiene que mantener esta familia con 19.000 pesos? El salario promedio en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el sector público y el sector privado formal, está en 13.000 pesos aproximadamente, muy por arriba de lo que es un salario mínimo vital y móvil. Pero un jefe de familia que tiene ese nivel de ingreso solo y exclusivo no le alcanza para cubrir esta canasta mínima. Probablemente si trabajan los 2 integrantes adultos de la familia, seguramente la cubren, pero estamos hablando de una canasta mínima indispensable. Si ya necesitan esparcimiento o necesitan algunos otros bienes y servicios, probablemente no puedan cubrirla con el salario promedio en la economía mendocina. Claro. José, la provincia está midiendo después de mucho tiempo. ¿Sus datos condicen, son similares? ¿Qué opinión tenés al respecto a nivel general de estas mediciones que está haciendo la provincia de Mendoza a través de la Dirección de Estadística? Sí, la provincia de Mendoza durante mucho tiempo no lo hizo porque estaba de acuerdo con el INDEC en dejar de medir algunas variables. La provincia de Mendoza ha emitido 2 informes en cuanto al nivel de inflación en la provincia. El primero le dio apenas arriba del 5%. El de mayo creo que fue, ¿no? Claro, Sí. en sintonía con lo que veníamos midiendo en la consultora. Ya después, el mes siguiente les dio un 2%, es decir, una caída muy brusca, incluso muy por debajo de lo que medían las consultoras nacionales, como el IPC Congreso y demás, y muy por debajo de lo que también medía el INDEC. A nosotros nos sigue dando arriba del 3%, sigue cayendo la tasa de inflación, pero nos sigue dando por arriba del 3%. Hay que ver cómo sigue midiendo la provincia y en base a qué lo realiza para ver si la tendencia sigue siendo la misma. Lo importante es la tendencia, más allá del número final. Puede ser 2, puede ser 3, el número sigue siendo muy alto, muy alto. Lo importante es que la tendencia es a la baja. Hay que analizar después si la baja es en base a una caída en la actividad económica o es una baja en base a las medidas del gobierno que hacen que empiece a reducirse la inflación. Por ahora se ve que es caída en la actividad económica que hace que los precios empiecen a desacelerarse de a poco. Claro. Recién veíamos algún tipo de convenio de Rogelio Frigerio con gobernadores para reducir el gasto fiscal. Primero te pregunto esto para repasarlo, es el gasto del Estado con respecto a la recaudación de impuestos. Corregime si no es así. ¿Y es uno de los caminos para alivianar un poco el tema de la economía en nuestro país o en la provincia? Sí, fundamentalmente, es decir, tanto las provincias como la nación están en una situación asfixiante desde el punto de vista fiscal. Es decir, cuando uno analiza recaudación y gastos, uno ve que los gastos siempre crecen mucho más rápido, entonces hay que ir detrás de los gastos aumentando siempre impuestos. Como la presión tributaria es muy alta, ya la gente deja de pagar impuestos. Entonces se le genera un doble problema al gobierno. No aumenta la recaudación y a la vez la gente no paga impuestos porque no le alcanza, que es lógico y es entendible. Entonces las provincias están en una situación mucho más compleja porque no tienen la maquinita para emitir que sí tiene el gobierno nacional, pero eso también genera inflación. Claro. Por lo tanto, el gobierno busca un acuerdo en conjunto con las provincias para empezar a reducir el déficit fiscal, es decir, reducir el gasto público para que la recaudación empiece a ser mucho más beneficiosa y sea aprovechable. El gasto público en nuestro país es muy elevado y ha venido creciendo en los últimos 5 años muy por arriba de lo que crece la recaudación. Entonces, en algún punto esto iba a estallar, es una bomba de tiempo y es el problema principal que tiene hoy el gobierno y también es una herramienta para reducir la inflación en el corto plazo. Claro. Y es también un objetivo para reducir también la presión tributaria que marcabas recién, de que en estos últimos años cada vez crece más la presión tributaria y la cantidad de impuestos que pagamos. Sí, totalmente, porque cualquier ciudadano en nuestro país está afectado por donde vaya con impuestos, es decir, tiene impuestos directos y tiene impuestos indirectos. Tiene las tasas municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, después tiene muchos impuestos que normalmente no los percibe, que es el impuesto al valor agregado y una serie de impuestos que uno normalmente está pagando, IVA, pero no los percibe. Entonces, de alguna manera o de otra, termina tributando de manera directa o de manera indirecta. La presión tributaria en nuestro país en promedio es del 45%, cuando en la mayoría de los países en Latinoamérica no supera el 17%. Es una presión muy alta. Cuando un gobierno gasta demasiado, lo que busca siempre es aumentar cada vez más la recaudación, pero tiene un límite. Tiene el límite de que la gente en algún punto deja de pagar. Y es ahí donde empiezan los problemas. O baja el gasto público o la economía colapsa.
Bien. Sí, en Argentina seguimos muy preocupados por la inflación. Uno cuando repasa mucha información que circula en los medios de comunicación, aseguran que la inflación no es un problema en el resto del mundo. En primer lugar, preguntarte si esto es así y en segundo lugar, cuáles son los caminos posibles para reducir la inflación en efecto en la Argentina. En el resto del mundo la inflación no es un problema y de hecho no es noticia en ningún país del mundo, excepto 2 o 3 casos puntuales, como puede ser Venezuela, como puede ser Zimbabue, pero Argentina no debería compararse con esos países. Y la inflación es un problema muy grave en cualquier país porque genera pobreza y genera indigencia. El costo social es muy alto, se pierde poder de compra, el salario no sirve. Entonces, una de las peores variables que existe en cualquier país. En el mundo no es noticia la inflación, a nadie le interesa y tampoco la gente conoce cuál es el porcentaje. En promedio, a nivel internacional, en los países desarrollados, es entre el 1 y el 2% anual, lo que todavía nosotros no tenemos de manera mensual. Por lo tanto, los caminos que debe seguir el gobierno es reducir fuertemente el gasto público, para no tener costos sociales, buscar financiamiento en el resto del mundo, para que el financiamiento interno sea para la economía doméstica y que genere credibilidad y confianza y de esa manera lleguen inversiones al país. Es lo que podríamos hacer en el corto plazo, es decir, de acá a un año, como para que la economía empiece a mejorar, porque si tenemos inflación arriba del 40, nadie va a invertir en el país. Quien nos quiera prestar nos va a prestar a una tasa sumamente alta porque seguimos siendo un país riesgoso. Entonces, atacar la inflación es el principal objetivo que debe tener hoy el gobierno. Claro. Tengo una pregunta más. ¿Qué tan grave es el problema de la concentración en la producción y la comercialización de los productos en materia de inflación y de economía en general? Que también tenemos en Argentina. Sí, ¿no? sí, es un problema grave en nuestro país, pero las familias lo han ido notando con el transcurso del tiempo porque hace 5 años atrás el 70% de las compras que hacía una familia las hacía en el hipermercado, porque el hipermercado vende la mayoría de los productos que uno necesita. Pero normalmente el hipermercado tiene 1, 2, 3 o 4 ofertas y compensa con el resto para obtener un beneficio mayor. La familia ha ido mutando con ese tipo de patrones de consumo y hoy solamente compra el 30%. El resto lo diversifica en el almacén de barrio, en la carnicería, en la verdulería, etc. Busca distintas alternativas para que le rinda cada vez más el salario que obtiene de manera mensual. Por lo tanto, es una realidad, los formadores de precios o los famosos formadores de precios que hay en nuestra economía, pero la familia y el ciudadano han ido descubriendo que hay muchas alternativas y buscan permanentemente promociones, descuentos especiales, distintas alternativas para que su salario rinda, porque la economía está con un corsé inflacionario muy fuerte y eso no le permite tener otro beneficio si no es de esta manera. Claro. José, muchas gracias por venir. Siempre está muy bueno hablar de economía con vos. Y te pregunto, ¿dónde podemos ver los informes de Evaluacom? ¿En redes sociales? ¿Alguna web que quieras decir? Sí, los informes normalmente se suben en Twitter, @Evaluacom, o en Facebook, Consultor Evaluacom. Bien, perfecto. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.